Madrid estaba bañada por la luz dorada de la tarde. Desde el ventanal del apartamento en la calle de Alcalá, Valeria Torres observaba el ir y venir de la gente, ajena a la rutina urbana que seguía su curso normal. En la cocina, el olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma de galletas caseras que había preparado para Mateo, su pequeño de 4 años, que corría feliz con sus zapatos de colores por el salón. Valeria siempre había pensado que su vida estaba ordenada. Su matrimonio con Andrés, aunque no exento de discusiones ocasionales, parecía estable. Su hijo, Mateo, era el centro de su mundo. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra del pequeño parecía confirmar que estaba haciendo lo correcto. Pero en aquel instante una sensación extraña empezó a recorrerle la espalda, un presagio que no podía ignorar. Todo comenzó con un mensaje en su teléfono. Un mensaje que apareció en su pantalla mientras acomodaba la mochila de Mateo para la escuela. Al principio lo ignoró, pensó que era algún correo de trabajo, publicidad o un error. Pero cuando la aplicación de mensajería vibró por tercera vez, y vio que provenía del número de Andrés, su corazón comenzó a acelerarse. El mensaje decía: Valeria, tenemos que hablar. Hoy mismo. No puedo seguir ocultándolo. Sintió un nudo en el estómago. Su primera reacción fue la incredulidad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía estar ocultando su esposo? Intentó calmarse, respiró hondo y recordó la última semana. Andrés había llegado tarde algunas noches, con excusas vagas. Su teléfono siempre estaba en silencio y su mirada había cambiado, como si llevara un peso que no le contaba. Decidió no confrontarlo de inmediato. Quiso observar, escuchar, buscar señales antes de que la realidad golpeara de forma definitiva. Pero la ansiedad le hacía temblar las manos mientras preparaba la mochila de Mateo. Su hijo, ajeno a la tormenta que comenzaba, hablaba sin cesar sobre la canción nueva que había aprendido en la guardería. Mamá, mamá, ¿la vamos a cantar en el coche hoy?, preguntaba con entusiasmo. Valeria sonrió, obligándose a concentrarse en Mateo. Aunque su mente ya estaba llena de sospechas. Cada risa de su hijo era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego: su familia, su seguridad, su hogar. El simple hecho de imaginar que Andrés podría estar rompiendo todo eso le produjo un dolor profundo, como un corte invisible en el pecho. Al caer la noche, Andrés regresó a casa. Valeria lo recibió con una serenidad forzada, tratando de mantener la calma para no alarmar a Mateo. El pequeño estaba en su habitación, preparando su pijama y jugando con un camión de juguete. La normalidad de la escena era un contraste cruel con la tormenta interna de Valeria. Necesitamos hablar, dijo Andrés, con una voz que mezclaba culpa y tensión. Valeria asintió, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. Se dirigieron al salón, dejando a Mateo en su mundo de juegos. La distancia entre ellos parecía haberse ensanchado en un instante. Andrés evitaba su mirada, mientras Valeria intentaba no mostrar miedo ni desconfianza. Valeria, comenzó él, y su voz tembló. He cometido un error. Un error que nunca debí cometer. Valeria sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Cada palabra que Andrés pronunciaba era un golpe invisible, y aunque su mente trataba de procesar, su corazón ya sabía la verdad. La traición estaba allí, palpable, y no había marcha atrás. ¿Qué error?, preguntó Valeria, con la voz firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. He estado con otra, susurró casi como si confesarse en voz alta pudiera disminuir la gravedad de sus actos. El mundo de Valeria se detuvo. Por un momento el tiempo pareció congelarse, y todo lo que había conocido como seguridad, amor y confianza, se desmoronó en
Silencio. Su mente se llenó de imágenes de momentos compartidos, cenas familiares, risas, abrazos, besos. Cada recuerdo ahora se teñía de traición, cada instante de felicidad parecía un engaño. Valeria cerró los ojos un segundo conteniendo un grito que amenazaba con escapar. Sintió un calor en los ojos, lágrimas que luchaban por caer, y un dolor que no podía describir. La traición de Andrés no era solo hacia ella, sino hacia todo lo que habían construido juntos, incluyendo a Mateo. No puedo creerlo, dijo finalmente con voz temblorosa pero controlada. ¿Cómo pudiste? ¿Y Mateo? ¿Cómo explico esto a nuestro hijo? Andrés intentó acercarse, pero Valeria dio un paso atrás. La distancia entre ellos no solo era física sino emocional. Valeria, lo siento, murmuró. Pero Valeria ya no escuchaba. Cada palabra se perdía en el vacío que se había abierto entre ellos. Pasaron horas en silencio. Valeria se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, mientras Andrés permanecía de pie incómodo, sin saber cómo reparar lo irreparable. Mateo seguía en su habitación, ajeno a la tormenta que se gestaba. Valeria miraba la puerta cerrada y sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Tenía que proteger a su hijo, aunque eso significara enfrentar un dolor inmenso y un futuro incierto. Finalmente Valeria habló con la voz baja pero firme. No sé si puedo perdonarte, ni siquiera sé si quiero, hizo una pausa, respirando hondo. Pero hay alguien que sí depende de mí, y no puedo dejar que esto lo destruya. Mateo, es lo único que me importa ahora. Andrés permaneció en silencio comprendiendo que sus acciones habían abierto una herida profunda. Valeria sabía que el camino sería largo, que la confianza perdida no se recuperaría de la noche a la mañana, y que cada decisión debía ser tomada pensando en su hijo. Mientras se retiraba a la habitación de Mateo para arroparlo, Valeria sintió una determinación renovada. No sería la misma mujer que había sido. La traición de Andrés le había enseñado algo doloroso pero esencial: debía reconstruirse, no por él, sino por Mateo y por sí misma. Aquella noche, mientras Mateo dormía tranquilo, Valeria miró la ciudad desde el ventanal. Madrid parecía brillante y viva, ajena a su tormenta interna. Sin embargo, Valeria decidió que encontraría su luz, que aprendería a caminar sola. Y que cuando llegara el momento tomaría decisiones sin miedo, con el corazón fuerte y libre. Porque aunque la traición había marcado el inicio de su dolor, también sería el inicio de su fuerza. El sol de la mañana se filtraba tímidamente a través de las cortinas del apartamento en la calle de Alcalá. Valeria despertó temprano como siempre, aunque aquella vez no por rutina, sino por la inquietud que la mantenía en vela. La conversación que sabía que tendría que enfrentar con Andrés estaba pendiente y no podía posponerse más. Mateo, su pequeño de 4 años, ya había salido al salón para preparar su desayuno, tarareando una canción infantil que lo llenaba de alegría inocente. Valeria lo observó desde la puerta de la cocina, con el corazón oprimido. Cada risa de su hijo era un recordatorio de que la verdad que estaba por confrontar no era solo sobre su matrimonio, sino sobre la estabilidad emocional de Mateo. No podía permitirse perder la calma, aunque su mundo interior estuviera hecho pedazos. Buenos días, mamá, dijo Mateo con su sonrisa que parecía iluminar la habitación. Hoy vamos a ir al parque después de la escuela. Valeria sonrió débilmente y asintió. Sí, cariño, después de la escuela iremos al parque. Mientras servía el desayuno, Andrés apareció en la cocina. La tensión era palpable, sus ojos evitaban los de Valeria y su respiración parecía indicar que él también sentía el peso de lo que estaba por decir. El silencio se volvió incómodo, como si cada palabra pudiera desencadenar un huracán de emociones. Valeria, podemos hablar, dijo Andrés, su voz apenas un susurro, cargada de culpa y nerviosismo.
Valeria lo miró fijamente con los brazos cruzados, tratando de proyectar serenidad aunque por dentro sentía un torbellino de rabia y tristeza. Sí, hablemos. Pero primero vamos a desayunar, Mateo. No quiero que todo esto afecte su mañana. Andrés asintió, y los tres se sentaron alrededor de la mesa. Mateo charlaba alegremente sin notar la tormenta que se avecinaba. Valeria sentía que cada sonrisa de su hijo era una cuerda que la ataba al deber de protegerlo, mientras su corazón clamaba por llorar y gritar. Después de que Mateo terminara su desayuno y se dirigiera a la escuela, la atmósfera cambió radicalmente. Andrés cerró la puerta y finalmente enfrentó a Valeria en el salón. La distancia entre ellos parecía imposible de acortar. Había años de confianza que ahora se sentían como siglos de distancia. Valeria, comenzó Andrés con la voz temblorosa. Sé que lo que hice es imperdonable. No hay excusa. Pero necesito que me escuches. Te escucho, respondió Valeria, con una calma que ella misma se sorprendió de tener. Pero debes saber que escuchar no significa que voy a perdonarte. Andrés bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Sé que te fallé. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo. Valeria lo interrumpió con un tono firme pero controlado. Andrés, no se trata de enmendar algo que rompiste de manera consciente. Se trata de nuestra vida, nuestra familia. Mateo. ¿Cómo planeas reparar eso? Andrés suspiró y por primera vez parecía completamente derrotado. No puedo borrar lo que hice, murmuró. Pero puedo intentar ser un mejor padre, un mejor esposo, si me das la oportunidad. Valeria cerró los ojos un momento, sintiendo como la ira y la tristeza luchaban por dominarla. Pensó en cada noche de soledad, en cada excusa, en cada mirada que ahora entendía como evasión. Su voz salió con un hilo de determinación. No estoy segura de poder volver a confiar en ti, ni siquiera quiero intentarlo ahora. Lo que hiciste cambió todo. Pero hay alguien que depende de mí, y no puedo dejar que su mundo se derrumbe. Andrés alzó la cabeza, buscando algún indicio de perdón en sus ojos, pero solo encontró resolución. Valeria, dijo con un dejo de desesperación. Por favor, no me dejes. Ella respiró hondo y dio un paso atrás. No estoy segura de quedarme contigo, al menos no por ti. Si decido quedarme será por Mateo, para que él no pierda a su padre y su hogar. Pero debes entender algo, ya no soy la misma mujer que conociste. Mi vida no volverá a ser como antes. Andrés intentó acercarse, pero Valeria levantó la mano, marcando la distancia física y emocional. No intentes tocarme ahora, dijo. Necesito tiempo para pensar, para decidir cómo proteger a nuestro hijo y a mí misma. El silencio se instaló en el salón. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, procesando la magnitud de la situación. Valeria se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No eran lágrimas de rendición, sino de liberación, de dolor profundo que necesitaba salir para que pudiera seguir adelante. Andrés se apoyó contra la pared, mirando a Valeria con remordimiento y desesperación. Sé que te fallé, y sé que no merezco tu perdón, dijo, su voz apenas audible. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, aunque eso no borre lo que hice. Valeria levantó la cabeza y lo miró con claridad. No busco tu cambio ahora. Busco estabilidad para Mateo. Busco mi fuerza para reconstruir nuestra vida, aunque sea sola. Si alguna vez decides mostrar respeto, honestidad y responsabilidad, entonces quizá puedas volver a ser parte de su vida de manera adecuada. Pero por ahora, necesito espacio, Andrés. El resto del día transcurrió en un silencio tenso.
Valeria se dedicó a tareas domésticas, mientras Andrés permanecía inquieto, consciente de la distancia que ahora los separaba. La casa, antes un refugio cálido, se sentía fría y ajena. Cada objeto, cada recuerdo compartido parecía llevar la marca de la traición. Al caer la noche, Valeria se sentó frente a la ventana de la habitación de Mateo, observando cómo él dormía plácidamente, ajeno a los temblores que sacudían su mundo. Ella sintió una determinación renovada. No permitiría que la traición de Andrés destruyera la infancia de su hijo ni su propia fortaleza. Tengo que ser fuerte, susurró para sí misma. No por él, sino por Mateo. Y así. Mientras la ciudad de Madrid seguía iluminada por las luces nocturnas, Valeria comprendió que aquel día marcaría el inicio de un cambio irreversible. No sabía cómo sería el futuro, ni cuánto tiempo le tomaría sanar, pero sabía que podía elegir su camino. Elegir quedarse, al menos por ahora, no significaba rendirse al dolor, sino enfrentarlo con dignidad y claridad. Porque la confrontación no solo reveló la traición, sino también la fuerza que llevaba dentro. Y mientras respiraba profundamente, Valeria decidió que, pase lo que pase, su vida ya no dependería de Andrés, sino de su capacidad para proteger y amar a Mateo y sobre todo, a sí misma. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa. Madrid parecía envolver el apartamento de Valeria en un manto de calma engañosa. Como si la ciudad misma ignorara la tormenta que se gestaba dentro de aquel hogar. Valeria se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no por rutina ni por la emoción de un nuevo día, sino por la inquietud que la mantenía en vela. Las palabras de Andrés seguían resonando en su mente, cada una clavándose como pequeñas agujas en su pecho. Mateo ya estaba despierto, saltando sobre la cama con su energía habitual. Mamá, mamá. Hoy quiero ir al parque y luego comer helado, dijo con entusiasmo, ajeno al torbellino emocional que su madre intentaba ocultar. Valeria lo observó, y un nudo se formó en su garganta. Su hijo no comprendía lo que sucedía, y ella no quería que lo comprendiera todavía. Cada sonrisa de Mateo era un recordatorio de que la decisión que debía tomar no era solo sobre su matrimonio, sino sobre la seguridad y la felicidad del pequeño. Después del desayuno, mientras Mateo se preparaba para ir a la escuela, Valeria se quedó un momento en la cocina, con la taza de café aún caliente entre las manos, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mente era un caos de emociones, ira, tristeza, confusión y una pizca de incredulidad. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo podía alguien a quien había amado y confiado romper todo tan fácilmente? Cuando Andrés apareció en la cocina, la tensión era casi tangible. Su presencia llenaba el espacio, y Valeria se dio cuenta de que él también luchaba con sus propios demonios internos. No había palabras fáciles, no había excusas suficientes para borrarla traición, y ambos lo sabían. Valeria, comenzó Andrés con la voz quebrada. No quiero discutir ahora, pero siento que necesito decir algo más. Valeria lo miró con los brazos cruzados, intentando mantener la compostura. Andrés, cada palabra que digas ahora no cambiará lo que pasó. Solo quiero entender por qué. ¿Qué nos llevó hasta aquí? Andrés respiró hondo y se sentó frente a ella, evitando su mirada. No hay una sola razón, creo que me dejé llevar por la oportunidad y la estupidez. Sé que no tiene sentido, y sé que te lastimé profundamente. No hay excusa. Valeria sintió como un torrente de emociones la invadía. Por un lado quería gritar, romper todo y llorar hasta no sentir nada, por otro, necesitaba mantener la calma por Mateo. Su mente daba vueltas en círculos, intentando comprender lo incomprensible. ¿Cómo podía alguien a quien había amado y apoyado durante años tomar una decisión tan egoísta? ¿Sabes lo difícil que es para mí pensar en esto?, preguntó Valeria,
su voz temblando ligeramente. Cada momento que compartimos, cada promesa que hicimos, todo se siente vacío ahora. Y Mateo, él ni siquiera entiende. ¿Cómo le explico esto? Andrés bajó la mirada con remordimiento en los ojos. Lo sé y lo siento, Valeria. Nunca quise lastimar a Mateo, ni a ti. Pero también sé que mereces algo mejor que esto. Las lágrimas comenzaron a recorrer las mejillas de Valeria. No eran lágrimas de debilidad, sino de confusión y dolor. Todo lo que había creído seguro se había derrumbado en cuestión de semanas. Se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas mientras Andrés permanecía de pie, sin saber cómo acercarse sin invadir el espacio que Valeria necesitaba. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo, dijo finalmente. Con un hilo de voz. Y lo peor es que no estoy segura de querer intentarlo. Cada palabra tuya ahora me hiere más que consuela. Andrés tragó saliva, tratando de encontrar algo que decir. Valeria, estoy dispuesto a hacer lo que sea, cualquier cosa que necesites. No para que me perdones, sino para demostrar que puedo cambiar, que puedo ser alguien digno de estar en tu vida y en la de Mateo. Valeria cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que él hablaba con sinceridad, pero la sinceridad no podía borrar la traición. No podía olvidar, ni siquiera fingir que no dolía. Lo que Andrés había hecho había abierto una grieta en su corazón, una grieta que solo el tiempo y la acción podrían cerrar, y no necesariamente de la manera que él esperaba. Andrés, dijo. Finalmente abriendo los ojos y mirándolo con determinación. No quiero promesas vacías. No quiero palabras que suenen bonitas y luego se desvanezcan. Quiero hechos. Quiero que entiendas que esto no es solo sobre nosotros, es sobre Mateo, y sobre cómo cada decisión que tomemos afectará su vida. Andrés asintió lentamente comprendiendo la seriedad de sus palabras. Lo entiendo y quiero hacerlo. Bien. Por Mateo, por ti, que no sé si alguna vez me perdonarás. El silencio volvió a envolver la habitación. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que despertaba. Lentamente. Cada coche, cada persona caminando por la calle parecía ajena a su dolor. La vida seguía, implacable, mientras ella debía encontrar la fuerza para seguir adelante, para proteger a su hijo. Y sobre todo para no perderse a sí misma en el proceso. Tengo que ser fuerte, susurró para sí misma. No por él, sino por Mateo. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez había algo distinto en ellas, no eran solo de tristeza sino de liberación, de reconocimiento de que la vida estaba cambiando y que ella tenía que adaptarse. Tenía que encontrar su equilibrio emocional antes de poder decidir qué camino tomar, cómo reconstruir su vida y cómo ofrecerle a Mateo la estabilidad que merecía. Esa tarde Valeria y Andrés se sentaron a planear cómo manejarían la rutina de Mateo sin que él notara demasiado la tensión entre ellos. Fue un ejercicio doloroso, pero necesario. Valeria comprendió que aunque el matrimonio estaba en crisis, su responsabilidad como madre era prioritaria. Mateo no debía cargar con la culpa ni con el dolor que los adultos habían causado. Mientras Andrés hablaba sobre horarios y actividades, Valeria lo escuchaba con atención, evaluando cada palabra. Cada gesto. Sabía que no podía confiar ciegamente, pero también entendía que la comunicación era esencial para mantener la estabilidad de su hijo. En ese instante se dio cuenta de que su decisión de quedarse temporalmente en el hogar no era por amor hacia Andrés, sino por amor hacia Mateo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana de su dormitorio, mirando las luces de Madrid reflejadas en la calle mojada por la llovizna. Sus lágrimas continuaban, pero había un hilo de determinación que nunca antes había sentido con tanta claridad. No sabía qué depararía el futuro, ni cuánto tiempo le tomaría sanar,
pero sabía que podía tomar control de su vida, reconstruirse y proteger a su hijo. Porque aunque la traición había marcado el inicio de su dolor, también había encendido en Valeria la chispa de su fuerza interior. Y mientras respiraba profundamente, decidió que cada lágrima derramada sería un paso hacia su independencia. Hacia la claridad emocional y hacia la construcción de un hogar seguro y lleno de amor para Mateo, aunque fuera lejos del hombre que una vez creyó conocer. Valeria comprendió que la confusión y el dolor no eran señales de debilidad, sino de la necesidad de adaptarse, de reflexionar y de prepararse para un futuro que ella misma decidiría. Y con esa certeza, se recostó en la cama, abrazando a Mateo en sus pensamientos, lista para enfrentar el día siguiente con una mezcla de temor y determinación que la empujaría hacia la reconstrucción de su vida. El amanecer en Madrid llegó. Silencioso y tibio con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas del apartamento en la calle de Alcalá. Valeria despertó temprano como siempre, pero esta vez no era la rutina diaria lo que la movía, sino una decisión que había estado gestándose en su interior durante días: debía elegir cómo continuar su vida. La traición de Andrés había dejado cicatrices profundas. Pero también había encendido en ella una claridad que antes no tenía. Mientras Mateo desayunaba alegremente, Valeria lo observaba con un nudo en la garganta. Cada sonrisa, cada pregunta inocente. Cada gesto del pequeño le recordaba la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. No podía permitir que el dolor, la ira o la confusión dominaran su vida ni la de su hijo. Por él. Debía ser fuerte, debía mantenerse firme. Después de llevar a Mateo a la escuela, Valeria regresó al apartamento sola. El silencio que la rodeaba era abrumador, pero también le permitió pensar con claridad. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad despertarse lentamente, y sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No podía seguir siendo la misma mujer que había confiado ciegamente en Andrés. Necesitaba reconstruirse y el primer paso era tomar control de su vida y de su futuro. Se sentó frente a la mesa del comedor, sacó su cuaderno y empezó a escribir. Palabras, pensamientos y planes se derramaban en las páginas. Valeria, debes elegir por ti misma y por Mateo. No por Andrés. No por culpa. No por miedo. Este es tu momento de decidir cómo quieres que sea tu vida. Independencia, estabilidad, amor propio. Con cada palabra, sentía que una parte de su miedo se disipaba. Comprendió que quedarse en el hogar no significaba reconciliarse con Andrés, sino ofrecerle a Mateo un ambiente seguro mientras ella construía su fortaleza emocional y financiera. La decisión de quedarse ya no era un acto de sumisión ni de perdón, sino de responsabilidad y amor hacia su hijo. Valeria sabía que el camino no sería fácil. La traición de Andrés había roto la confianza, y cada interacción futura sería un recordatorio de lo sucedido. Pero también entendió que podía transformar esa experiencia en una oportunidad para crecer, para convertirse en una mujer independiente, capaz de enfrentar cualquier desafío. Durante los días siguientes, comenzó a trazar un plan concreto. Primero, necesitaba estabilidad económica. Aunque trabajaba como empleada administrativa, sabía que debía buscar oportunidades que le permitieran crecer profesionalmente y alcanzar la independencia financiera. Valeria actualizó su currículum, comenzó a investigar cursos de capacitación y se puso en contacto con antiguos colegas. Cada pequeño paso le daba un sentido renovado de propósito. Además, decidió reorganizar el hogar. Comprar muebles nuevos, redecorar los espacios y crear un ambiente acogedor para Mateo se convirtió en una prioridad. Cada cambio físico reflejaba también su transformación interna. La mujer que había sido vulnerable y dependiente de la relación estaba dando paso a alguien fuerte, consciente de su valor y de sus responsabilidades.
Un viernes por la tarde, mientras Valeria trabajaba en la planificación de sus finanzas y estrategias de desarrollo profesional, Andrés entró al apartamento. Su presencia ya no provocaba el mismo impacto que antes. La mujer que lo miraba ahora estaba más fuerte, más centrada, menos dispuesta a dejarse llevar por la culpa o la desesperación ajena. Valeria, he estado pensando, dijo Andrés con cautela. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a apoyarte en lo que necesites. Valeria lo miró con firmeza, sin levantar la voz. Andrés, gracias por tus palabras, pero quiero que entiendas algo, mi decisión de quedarme no es por ti, ni por nosotros. Es por Mateo. Y mientras esté aquí, quiero que respetes mis reglas y mis tiempos. No busco reconciliación, sino cooperación para criar a nuestro hijo en un ambiente estable. Andrés asintió, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Lo entiendo, dijo con sinceridad. Solo quiero que Mateo sea feliz y que tú estés bien. Ese fin de semana, Valeria llevó a Mateo al parque y observó cómo jugaba con otros niños. Cada risa, cada carrera, cada abrazo espontáneo la llenaba de una sensación de propósito renovado. Comprendió que su decisión de quedarse era correcta, no por miedo a la soledad, sino por amor genuino a su hijo y por la determinación de construir un futuro sólido para ambos. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana de su dormitorio y reflexionó sobre los próximos pasos. Sabía que debía mantener límites claros con Andrés, fortalecer su independencia económica y emocional y prepararse para el momento en que finalmente podría tomar decisiones definitivas sobre su matrimonio. Con una mezcla de determinación y serenidad, escribió en su diario. Hoy elijo quedarme. No por ti, Andrés, sino por Mateo. Y no volveré a ser la mujer que dependía de un hombre para sentirse completa. Reconstruiré mi vida. Paso a paso, con fuerza y amor. Cada lágrima, cada desafío, será un peldaño hacia mi libertad. Esa decisión marcó un antes y un después en la vida de Valeria. No era una rendición, ni un acto de perdón apresurado. Era una elección consciente basada en la protección, la responsabilidad y la resiliencia. La mujer que había despertado aquella mañana ya no era la misma. Había tomado las riendas de su vida, y aunque el dolor seguía presente, había encontrado un camino hacia la fuerza interior y la claridad emocional. Mientras Madrid se sumía en la calma de la noche, Valeria se recostó abrazando a Mateo en sus pensamientos y sintiendo que por primera vez en semanas, podía respirar con tranquilidad. Sabía que el camino por delante sería largo y desafiante. Pero también sabía que había dado el primer paso hacia una vida donde su felicidad y la de su hijo serían la prioridad. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Valeria sonrió con determinación. No sabía qué depararía el futuro, ni cuánto tiempo le tomaría sanar completamente, pero estaba lista para enfrentarlo. Porque su elección de quedarse no era un acto de debilidad, sino la manifestación de su fuerza, su amor y su compromiso con lo que realmente importaba, su hijo y su propia vida. El sol de la mañana iluminaba suavemente el apartamento de Valeria, proyectando sombras cálidas sobre las paredes recién pintadas. Era un día especial, su primer día en el nuevo trabajo como coordinadora de proyectos en una agencia de marketing digital. Después de semanas de preparación, entrevistas y noches interminables de revisión de currículums y cartas de presentación, Valeria finalmente había dado un paso firme hacia la independencia financiera. Mateo entró corriendo a la cocina con su pijama todavía arrugado y el cabello despeinado. Mamá, mamá. Hoy voy a llevar mi mochila de superhéroe a la escuela, dijo con entusiasmo. Mira, estoy listo para salvar el mundo. Valeria sonrió y acarició su cabello suavemente. Sí, mi pequeño héroe, hoy es un gran día para ti también. Recuerda que después de la escuela iremos al
Parque, ¿de acuerdo? Mateo asintió con energía, sus ojos brillando con la inocencia que hacía que el corazón de Valeria se llenara de amor y protección. Mientras lo veía vestirse, ella se dio cuenta de algo. Cada decisión que tomaba ahora no era solo por ella misma, sino por ese pequeño ser que la miraba con confianza absoluta. Su independencia, su fuerza y su determinación se convertirían en un ejemplo vivo para Mateo. El camino hacia el trabajo fue tranquilo. Madrid estaba comenzando a despertar, y el sonido de los tranvías y los pasos apresurados de la gente llenaban las calles. Valeria respiró hondo, sintiendo que cada paso que daba era un paso hacia su nueva vida. No estaba huyendo de Andrés ni buscando reconciliación, estaba construyendo un mundo en el que Mateo y ella pudieran crecer seguros, libres del dolor de la traición. Al llegar a la agencia, Valeria fue recibida por su nueva jefa, Carmen, quien la guió por la oficina y le presentó al equipo. La emoción y los nervios se mezclaban dentro de Valeria. Cada saludo, cada presentación, cada sonrisa le recordaba que estaba entrando en un espacio donde su esfuerzo y talento serían valorados. Donde no dependería de nadie más para definir su éxito. Durante las primeras horas, Valeria se dedicó a aprender los procesos internos, conocer a sus compañeros y entender los proyectos activos. Se sorprendió a sí misma al darse cuenta de cuánto había extrañado sentirse útil y capaz. La sensación de competencia y autonomía la llenaba de energía, y por primera vez en semanas. El peso de la traición de Andrés parecía disminuir, reemplazado por la certeza de que podía avanzar. Mientras tanto, en casa Andrés y Mateo seguían su rutina. Aunque la relación entre los adultos estaba tensa, Valeria había logrado establecer límites claros. Andrés ayudaba con tareas sencillas, preparar desayunos, acompañar a Mateo a la escuela, asegurarse de que todo estuviera en orden. No había gestos de reconciliación forzados, solo cooperación por el bienestar del hijo que ambos amaban. Al volver a casa después de su primer día de trabajo, Valeria se sorprendió al ver cómo pequeños detalles marcaban la diferencia. Su apartamento, aunque modesto, reflejaba su esfuerzo, cada objeto organizado, cada rincón limpio y acogedor, transmitía un sentido de control y seguridad. Mateo la recibió corriendo, saltando sobre ella con abrazos y risas, y en ese instante Valeria sintió la fuerza de su decisión de quedarse. «Mamá, hoy hice un dibujo para ti en la escuela», dijo Mateo mostrándole un papel lleno de colores y formas. «Mira, es nuestra familia». Valeria observó el dibujo con lágrimas contenidas. No era perfecto, pero era auténtico. Cada trazo reflejaba amor, inocencia y confianza. «Es hermoso, Mateo». «Gracias, mi amor», dijo mientras lo abrazaba con ternura. «Me hace muy feliz ver lo creativo que eres». Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la computadora para revisar sus finanzas y planificar los próximos meses. Había decidido que su primer objetivo sería ahorrar lo suficiente para comprar un apartamento a su nombre. No por arrogancia, sino por seguridad. Quería asegurarse de que, sin importar lo que sucediera con Andrés, ella y Mateo tendrían un hogar estable y propio. Cada cifra, cada cálculo y cada proyección se convertía en un paso hacia su independencia. Valeria comprendió que su vida estaba tomando forma de manera consciente y deliberada. No dependía de las decisiones de Andrés ni de la reconciliación, dependía de su esfuerzo, su disciplina y su amor hacia Mateo. A medida que pasaban las semanas, Valeria notó cambios significativos en sí misma. Su autoestima crecía. Su confianza se fortalecía y la sensación de libertad se hacía más tangible. Cada pequeño logro laboral, cada ahorro que sumaba, cada decisión tomada con claridad, era un recordatorio de que podía construir su vida de manera autónoma. Mateo, por su parte, también empezaba a notar cambios.
Aunque no comprendía la complejidad de los sentimientos de los adultos, podía sentir la determinación de su madre. La veía más segura, más organizada, y aunque todavía había momentos de tristeza, comprendía que su mamá estaba tomando decisiones importantes para ambos. Sus preguntas inocentes. ¿Cómo bebé? ¿Por qué papá no está aquí siempre?, eran respondidas con honestidad medida y cariño, enseñándole que el amor familiar podía manifestarse de muchas formas. Una tarde, mientras Valeria revisaba documentos para su trabajo, Mateo se acercó y se sentó a su lado. «Mamá, ¿tú siempre vas a trabajar así?», preguntó con curiosidad. Valeria sonrió y le acarició el cabello. «Sí, Mateo. Mamá trabaja para que podamos tener lo que necesitamos y también para que podamos cumplir nuestros sueños. Cada día que trabajo estoy construyendo un futuro para nosotros dos». El pequeño asintió, comprendiendo de manera intuitiva la importancia del esfuerzo de su madre. Aunque no podía entender todas las complejidades de la vida adulta, sabía que su mamá era fuerte, y eso le daba seguridad. Valeria sintió un orgullo silencioso. No solo estaba creando estabilidad económica, sino también transmitiendo valores de responsabilidad, resiliencia y amor verdadero. Los meses siguientes fueron una prueba de constancia y paciencia. Valeria combinaba su trabajo, la crianza de Mateo y la reorganización de su vida doméstica con disciplina. Cada pequeño avance reforzaba su decisión inicial. Quedarse no era una derrota, sino un acto consciente de protección y fortaleza. Al llegar el final del año, Valeria había logrado ahorrar una suma significativa y había comenzado a buscar opciones de apartamentos a su nombre. El simple hecho de imaginar un hogar propio, independiente y seguro, la llenaba de esperanza. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero cada paso que daba consolidaba su libertad y su capacidad para decidir su destino. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana y observó las luces de Madrid reflejadas en la calle. Su hijo dormía plácidamente, ajeno a los sacrificios y decisiones que ella tomaba por él. Valeria respiró hondo, sintiendo como cada lágrima derramada y cada esfuerzo realizado se convertían en pilares de su nueva vida. «Estamos bien, Mateo», susurró para sí misma. «Estamos construyendo nuestro hogar, nuestra vida y nuestro futuro, paso a paso. Y lo haremos juntos». En ese momento, Valeria comprendió que la mirada de Mateo, llena de confianza y amor, era el reflejo de su fuerza y determinación. No era solo su hijo quien necesitaba protección, también necesitaba recordar siempre que ella podía ser su refugio, su guía y su ejemplo de independencia y resiliencia. El aire fresco de la mañana entraba por las ventanas del apartamento, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Valeria se sentó en la mesa de la cocina con una libreta frente a ella, revisando los números, comparando presupuestos y evaluando opciones de apartamentos en la ciudad. Cada cifra era un paso hacia su independencia, cada decisión un reflejo de su determinación de construir un futuro seguro y estable para ella y Mateo. Hace meses Valeria había decidido quedarse en el hogar. No por amor a Andrés, sino por Mateo. Esa elección inicial le había dado claridad, debía reconstruir su vida desde cero, establecer límites firmes con su esposo y prepararse para ser la madre, la mujer y la profesional que siempre había querido ser. Ahora, estaba lista para dar un paso concreto hacia esa independencia, comprar un apartamento a su nombre. La búsqueda no fue fácil. Madrid estaba llena de opciones, pero Valeria quería algo que representara más que un lugar donde vivir. Necesitaba un hogar que simbolizara seguridad, estabilidad y el esfuerzo que había invertido en reconstruirse. Después de varias visitas y muchas conversaciones con agentes inmobiliarios, finalmente encontró un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Chamberí. La luz entraba generosa por las ventanas y la distribución era perfecta para Mateo,
una habitación para él, un espacio de juego, y un área de estudio donde podrían crecer juntos. Ese día, Valeria se sentó con él, agente inmobiliario, y firmó los documentos de compra. Cada firma era un acto de empoderamiento, una declaración silenciosa de que ella estaba tomando control de su vida. «Felicidades, Valeria», dijo el agente entregándole las llaves. «Este apartamento ahora es todo tuyo». Valeria sostuvo las llaves en sus manos y sintió una mezcla de emoción y alivio. Cada sacrificio, cada lágrima, cada hora invertida en su trabajo y en la planificación de su futuro había valido la pena. Ahora tenía un lugar que pertenecía únicamente a ella y a Mateo, un espacio donde podrían vivir sin depender de nadie más. Al regresar al apartamento antiguo, Andrés la esperaba para recoger a Mateo después de la escuela. Él notó inmediatamente el cambio en su expresión, la chispa de orgullo y determinación en sus ojos. «Veo que algo ha cambiado», comentó con una mezcla de curiosidad y respeto. Valeria le mostró las llaves. «He comprado un apartamento para Mateo y para mí. Ahora tenemos nuestro propio hogar», dijo con firmeza. «Esto no es un acto de desafío hacia ti, Andrés, sino un paso necesario para nuestra seguridad y bienestar». Andrés asintió, comprendiendo la seriedad de sus palabras. «Entiendo, Valeria. Quiero que sepas que apoyaré tu decisión y haré todo lo posible para que Mateo se sienta feliz y seguro, donde quiera que vivas». Esa noche Valeria y Mateo empacaron sus pertenencias y se mudaron al nuevo apartamento. Cada caja, cada objeto colocado en su nuevo lugar, representaba no solo una mudanza física, sino un paso simbólico hacia la independencia emocional y financiera. Mateo exploraba cada rincón con ojos curiosos y llenos de emoción, mientras Valeria lo observaba con una sonrisa silenciosa, consciente de que había tomado la decisión correcta. Durante las semanas siguientes, Valeria se sumergió en su trabajo con renovada energía. Los proyectos en la agencia requerían creatividad, disciplina y dedicación, y ella estaba más que lista para demostrar su valía. Cada logro profesional no solo aumentaba su confianza, sino que también reforzaba su independencia. Sabía que podía sostener su vida y la de Mateo sin depender de Andrés ni de nadie más. Al mismo tiempo comenzó a reorganizar su vida personal. Estableció rutinas claras para Mateo, asegurándose de que sus estudios, actividades y tiempo libre estuvieran equilibrados. También dedicaba tiempo a sí misma, ejercicio, lectura, desarrollo personal. Cada acción reforzaba su identidad como mujer independiente, capaz y resiliente. Aunque la relación con Andrés seguía siendo cordial por el bien de Mateo, Valeria era consciente de que no podía regresar al pasado ni depender emocionalmente de él. Su corazón todavía recordaba la traición, y ella sabía que el perdón no implicaba olvido ni regresión. La compra del apartamento y su independencia financiera le daban la fortaleza para enfrentar la vida con tranquilidad y sin miedo. Un día, mientras revisaba los estados financieros del apartamento y planificaba los próximos meses, Valeria se sentó junto a Mateo en la sala de estar. «Mateo, ¿sabes por qué mamá trabaja y estudia tanto?», preguntó con suavidad. «Para que tengamos un hogar bonito y helados todos los días», respondió él con inocencia y una sonrisa traviesa. Valeria rió suavemente y lo abrazó. «Sí, también por eso. Pero más importante. Lo hago para que siempre podamos estar seguros y felices, y para que aprendas que mamá puede enfrentar los desafíos y construir nuestra vida con fuerza y amor». El pequeño la miró con admiración y cariño, y Valeria comprendió que cada decisión tomada hasta ahora estaba formando un ejemplo de resiliencia y determinación. Su hijo no solo vivía en un espacio seguro, sino que también aprendía sobre el valor del esfuerzo, la independencia y la confianza en uno mismo. Durante los siguientes meses, Valeria continuó consolidando su independencia.
Cada ahorro, cada promoción en el trabajo. Cada decisión consciente de priorizar su bienestar y el de Mateo la acercaba a un futuro donde la tranquilidad y la libertad serían sus aliadas. Andrés, aunque aún presente en sus vidas por Mateo, se convirtió en un actor secundario, un padre responsable, pero sin influencia sobre las decisiones vitales de Valeria. Valeria comprendió que su elección inicial de quedarse había sido un acto de amor y responsabilidad, y que ahora podía proyectar su vida hacia el futuro sin miedo ni resentimiento. La mujer que alguna vez había sido vulnerable y dependiente se transformaba en alguien fuerte, segura y capaz de enfrentar cualquier desafío. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana y miró las luces de Madrid reflejadas en las calles húmedas por la llovizna. Respiró hondo y escribió en su diario: Hoy he dado un paso definitivo hacia nuestra independencia. Cada lágrima, cada esfuerzo y cada decisión consciente nos ha llevado aquí. No dependo de nadie más para ser feliz. Mateo y yo tenemos nuestro hogar, nuestra seguridad y nuestro futuro. Y aunque el pasado nos marque, el presente y el futuro son nuestros. Valeria cerró el diario y sonrió con determinación. Sabía que el camino hacia la plena independencia emocional y la eventual decisión de divorcio sería largo, pero ahora estaba construida sobre bases sólidas: su fuerza, su amor propio y su compromiso con Mateo. Cada día que pasaba, se acercaba más a la libertad que siempre había merecido, con la tranquilidad de que ninguna traición futura podría arrebatarle lo que había construido con tanto esfuerzo. Han pasado 3 años desde aquel día en que Valeria decidió quedarse, no por Andrés, sino por Mateo. 3 años de esfuerzo constante, de crecimiento personal, de construcción de una vida independiente y segura. 3 años en los que la mujer que alguna vez había sido vulnerable y dependiente se transformó en alguien fuerte, capaz de tomar decisiones con claridad y sin miedo. El apartamento que Valeria había comprado a su nombre se había convertido en un hogar cálido y acogedor. Cada rincón reflejaba su esfuerzo y dedicación: los muebles cuidadosamente seleccionados, los colores alegres en las paredes de Mateo, los espacios organizados que permitían tanto trabajo como juego y descanso. Allí madre e hijo habían construido su rutina diaria, una rutina que ya no dependía de la presencia ni de las decisiones de Andrés. Valeria se despertó una mañana de otoño con la sensación de que algo debía cerrarse definitivamente. Durante estos 3 años, había establecido límites firmes con Andrés, la relación era cordial por Mateo, pero su vida y sus decisiones eran exclusivamente suyas. La traición de su esposo ya no dolía como antes, ahora era solo un recuerdo que había aprendido a aceptar, sin resentimientos, sin culpas innecesarias. Esa mañana, mientras Mateo desayunaba con entusiasmo, preguntó: «Mamá, ¿hoy vamos al parque?» «Sí, mi amor», respondió Valeria con una sonrisa. «Pero antes de salir, mamá tiene algo importante que hacer». Mateo asintió sin entender del todo, pero confiando plenamente en su madre. Esa confianza era el reflejo de todos los pasos que Valeria había dado en estos años: su independencia, su fuerza y su amor habían enseñado al pequeño que podían enfrentar cualquier desafío. Juntos. Después de dejar a Mateo en la escuela, Valeria se dirigió al despacho de su abogada. Era el momento de formalizar lo que ya había decidido: el divorcio. Años atrás, la idea le habría parecido dolorosa e intimidante, pero ahora se sentía completamente en paz. No había rencor, no había desesperación, solo había claridad y determinación. «Valeria, todo está listo para firmarlos documentos», dijo su abogada con una sonrisa profesional. «¿Está segura de que quiere proceder hoy?» Valeria asintió, tomando asiento frente a la mesa. «Sí, es el momento adecuado. 3 años han pasado, y hemos construido nuestra vida. Es hora de cerrar este capítulo».
Cada firma en los documentos fue un acto de liberación. No era un acto de venganza ni de orgullo herido, era simplemente la formalización de la independencia que Valeria había trabajado arduamente para construir. Al finalizar, su abogada le entregó los papeles firmados, y Valeria los sostuvo con una mezcla de alivio y satisfacción. Al salir del despacho, Valeria caminó por las calles de Madrid con paso firme. Cada paso era ligero, casi flotante, como si el peso de años de incertidumbre y dolor se hubiera desvanecido. Había aprendido que el amor propio y la responsabilidad hacia Mateo eran más importantes que cualquier resentimiento o dolor del pasado. Cuando regresó a casa, Andrés ya esperaba para recoger a Mateo. Su expresión mostraba respeto y cierta nostalgia, pero también comprensión. Valeria se acercó a él y con voz tranquila, dijo: Andrés, hoy todo termina oficialmente. Espero que podamos seguir siendo padres responsables para Mateo, pero nuestra vida de pareja ya no existe. Andrés asintió sin palabras. Lo entiendo, Valeria. Gracias por manejar esto con tanta calma. Quiero que sepas que respeto tu decisión y todo lo que has hecho por Mateo y por ti misma. El pequeño corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Mamá, ¿ya todo está bien?, preguntó con inocencia. Sí, mi amor, respondió Valeria, abrazándolo con ternura. Todo está bien. Esto significa que podemos vivir felices y tranquilos, solo tú y yo, construyendo nuestra vida como siempre hemos querido. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el río. La tranquilidad la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar profundamente sin temor ni ansiedad. Cada lágrima derramada, cada esfuerzo realizado, cada decisión consciente había llevado a este momento, libertad emocional, estabilidad y paz. En su diario escribió: Hoy cierro un capítulo importante de mi vida. No hay odio, no hay rencor, solo gratitud por lo que he aprendido y fuerza para lo que viene. He construido un hogar para Mateo y para mí, y nada ni nadie podrá arrebatarnos esta tranquilidad. Hemos llegado hasta aquí con amor, responsabilidad y determinación, y eso es lo que nos acompañará siempre. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero con un nuevo aire de libertad. Valeria y Mateo disfrutaban de su hogar, sus rutinas, y su independencia recién formalizada. Cada actividad, cada proyecto, cada decisión era un recordatorio de que habían logrado construir algo sólido y verdadero, sin depender de nadie más. Valeria entendió que el verdadero poder no estaba en la venganza ni en el resentimiento, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes, de priorizar el bienestar propio y de quienes se ama. Su relación con Andrés, aunque oficialmente terminada, se mantenía en términos respetuosos y cooperativos, centrada únicamente en el bienestar de Mateo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Mateo tomó la mano de Valeria y dijo: Mamá. Gracias por cuidarme siempre. Valeria lo miró con ternura, sintiendo como el corazón se le llenaba de orgullo y amor. Siempre, Mateo. Siempre cuidaré de ti y te mostraré que podemos ser fuertes, felices y libres juntos. En ese momento Valeria comprendió que la independencia no solo era económica o física, era emocional y espiritual. Había aprendido a enfrentar la traición con serenidad, a construir una vida plena con esfuerzo y determinación, y a ofrecer a su hijo un ejemplo de resiliencia y amor propio. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de Madrid, Valeria caminaba con paso firme, Mateo a su lado, sintiendo que la tranquilidad del adiós era un regalo que había ganado con paciencia, coraje y sabiduría. La mujer que alguna vez había dependido de otro para su felicidad ahora caminaba libre, fuerte y segura, con un futuro brillante y prometedor ante ella.
Y así, con la mirada tranquila y el corazón ligero, Valeria cerró un capítulo doloroso de su vida, lista para vivir plenamente por ella y por Mateo, sabiendo que la verdadera libertad y la paz interior habían llegado al fin. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas del apartamento, iluminando cada rincón con un brillo cálido y acogedor. Valeria se levantó temprano como siempre, pero esta vez sin la tensión que solía acompañar sus días. 3 años de esfuerzo y decisiones conscientes habían dado frutos, y la sensación de libertad y paz llenaba su hogar. Mateo dormía plácidamente en su habitación, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco del otoño madrileño. Valeria se sentó en la mesa del comedor con su laptop y su taza de café, revisando los proyectos de la semana en la agencia. Su trabajo como coordinadora de proyectos había crecido en responsabilidad y reconocimiento, lideraba campañas importantes, gestionaba equipos y veía cómo sus ideas cobraban vida. Cada logro profesional no solo fortalecía su independencia financiera, sino que también reforzaba su autoestima y confianza. Mientras trabajaba, su mente recordaba los días de incertidumbre, cuando quedarse con Andrés parecía la única opción por Mateo. Ahora entendía que quedarse no había sido una rendición, sino una decisión consciente basada en amor y responsabilidad. Cada paso que había dado hacia la independencia había consolidado su capacidad de decidir, de proteger a su hijo y de construir una vida plena sin depender de nadie más. A media mañana, Mateo llegó corriendo a la cocina, con la mochila lista y una sonrisa que iluminaba la habitación. «Mamá, hoy tenemos excursión en la escuela», exclamó emocionado. «Vamos a aprender sobre los dinosaurios». Valeria lo abrazó con ternura. «Qué emocionante, Mateo. Me alegra que disfrutes tanto tus días. Recuerda llevar tu botella de agua y tus bocadillos». «Sí, mamá», respondió mientras se preparaba para salir. Después de acompañarlo a la escuela, Valeria aprovechó la mañana para organizar algunas citas importantes, reunión con su agente de bienes raíces, revisión de las cuentas de ahorro y planificación de un nuevo proyecto personal, iniciar un blog sobre crianza y desarrollo personal, basado en su experiencia como madre independiente. La idea era compartir con otras mujeres su camino hacia la independencia, las lecciones aprendidas y la importancia de construir un hogar lleno de amor y seguridad. Al regresar del colegio, Mateo corrió hacia ella con los ojos brillantes. «Mamá, apunté todos los datos sobre los dinosaurios para contártelo después». Valeria sonrió, admirando la curiosidad y la pasión de su hijo. «No puedo esperar a escucharlo, Mateo. Pero antes vamos a merendar y descansar un poco». Esa tarde, mientras compartían bocadillos y risas, Valeria sintió una satisfacción profunda. La rutina de madre e hijo se había convertido en un espacio seguro, lleno de amor, confianza y respeto mutuo. Cada conversación, cada juego y cada momento compartido fortalecía el vínculo que los hacía invencibles frente a cualquier dificultad externa. Al caer la noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a su diario. La tranquilidad del hogar, la independencia financiera y la estabilidad emocional se reflejaban en sus palabras. «Hoy entiendo que la verdadera libertad no es solo económica, sino emocional. He aprendido a tomar decisiones por nosotros, a construir un hogar seguro y feliz, y a vivir sin miedo ni resentimiento. Mateo y yo hemos creado nuestra nueva vida, basada en amor, esfuerzo y respeto mutuo. Esto es lo que siempre soñé». En los meses siguientes, Valeria continuó expandiendo su mundo. Sus campañas de marketing alcanzaron nuevos niveles de éxito, y su blog comenzó a recibir seguidores que se inspiraban en su historia. Mujeres de diferentes ciudades le escribían agradeciendo sus consejos, compartiendo sus propios desafíos y aprendiendo de la manera en que Valeria había
manejado la traición, la independencia y la crianza de un hijo pequeño. Su relación con Andrés, aunque limitada a la cooperación por Mateo, se había transformado en un respeto mutuo. No había resentimientos ni reproches, solo la claridad de que cada uno había seguido caminos distintos. Mateo por su parte comprendía la estabilidad que su madre había creado y disfrutaba de un hogar lleno de amor, diversión y seguridad. Valeria también empezó a cuidar más de sí misma. Yoga, lectura, reuniones con amigas y actividades culturales se convirtieron en parte de su rutina. Se sentía completa y realizada, no solo como madre y profesional, sino como mujer. Cada acción era un recordatorio de que podía ser feliz y fuerte al mismo tiempo, y que la independencia no significaba soledad, sino libertad y realización personal. Un día, mientras caminaba por el parque con Mateo, lo vio jugar con otros niños, compartir risas y aventuras. Ella lo observaba con orgullo y serenidad, consciente de que cada sacrificio había valido la pena. Su hijo crecía con confianza, seguridad y amor, y eso era la mayor recompensa que podía recibir. Esa noche Valeria se sentó frente a la ventana, mirando las luces de Madrid reflejadas en las calles. Respiró hondo, sintiendo cómo cada decisión tomada, cada esfuerzo realizado y cada lágrima derramada se convertían en pilares de su nueva vida. La mujer que alguna vez había dependido emocionalmente de otro ahora caminaba con paso firme, libre y en paz. Mateo se acercó y la abrazó. «Mamá, gracias por todo», dijo con inocencia y sinceridad. Valeria lo abrazó de vuelta, sintiendo una felicidad plena. «Siempre, Mateo. Siempre cuidaré de ti, y juntos disfrutaremos de nuestra vida, libres y felices». En ese momento, Valeria comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en resistir el dolor, sino en transformarlo en acción, en construir un hogar seguro y lleno de amor, y en enseñar a su hijo a vivir con independencia, confianza y alegría. La nueva vida que había creado no era solo un refugio físico, sino un espacio de realización emocional, profesional y personal. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Valeria apagó la luz y se acostó con Mateo durmiendo a su lado. Cerró los ojos con una sonrisa tranquila, sintiendo que el pasado ya no tenía poder sobre ella. La independencia, la paz y la felicidad eran suyas, construidas con paciencia, esfuerzo y amor. Y así, en la calma de la noche, madre e hijo dormían en su hogar, seguros, libres y completos. Valeria había logrado todo lo que se había propuesto: transformar el dolor en fuerza, la traición en claridad, y la incertidumbre en una nueva vida llena de esperanza, libertad y amor. El sol de primavera iluminaba suavemente el barrio y el canto de los pájaros se mezclaba con los sonidos de la ciudad despertando. Valeria se levantó temprano como de costumbre, pero esta vez no había prisa ni tensión en su rutina. La libertad y la independencia que había logrado después de tantos años de esfuerzo eran palpables en cada gesto, en cada decisión que tomaba. Mateo ya estaba despierto, emocionado por la excursión de hoy en el Museo de Ciencias. Su curiosidad y entusiasmo eran contagiosos, y Valeria lo observaba con una sonrisa llena de orgullo. ¿Listo para explorar los dinosaurios, Mateo?, preguntó mientras le colocaba la mochila. Sí, mamá, respondió el niño saltando de alegría. Hoy aprenderemos cosas nuevas. Valeria lo abrazó con ternura y le recordó la importancia de cuidar sus cosas y escuchar a los guías del museo. A medida que se dirigían a la escuela, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en los últimos años. Ya no dependía de Andrés ni de nadie para tomar decisiones importantes, su mundo estaba construido sobre esfuerzo, amor propio y responsabilidad hacia Mateo. Cada paso que daba la acercaba más a la estabilidad y la felicidad que tanto había buscado. Después de dejar a Mateo en la escuela, Valeria regresó a su apartamento.
Se sentó frente a su laptop con una taza de café caliente, revisando los planes de su blog y preparando la presentación para una reunión importante en la agencia. Su proyecto personal sobre crianza y desarrollo personal había comenzado a ganar seguidores. Mujeres de diferentes lugares le escribían agradeciendo sus consejos y compartiendo sus propias experiencias inspiradas por la manera en que Valeria había manejado la independencia y la crianza de un hijo después de la traición. Mientras trabajaba, recordó los días en los que la incertidumbre y la traición la habían consumido. Ahora, cada desafío que enfrentaba era una oportunidad para crecer, para enseñar a Mateo sobre resiliencia, y para demostrar que la independencia no significaba soledad, sino libertad y realización. Su corazón se llenó de gratitud, había logrado transformar el dolor en fuerza, y la adversidad en motivación. A mediodía, Valeria se dirigió a un encuentro comunitario en un centro cultural cercano. Allí planeaba organizar actividades educativas para niños y charlas para padres sobre crianza consciente. La idea era conectar con otras familias, compartir experiencias y construir una red de apoyo. La interacción con la comunidad le daba un sentido profundo de propósito y pertenencia. No solo estaba criando a Mateo, sino también contribuyendo al bienestar de otros niños y padres. El centro cultural estaba lleno de risas y energía positiva. Valeria se sintió inspirada al ver cómo los niños se involucraban en juegos educativos y cómo los padres mostraban interés en aprender nuevas formas de acompañar a sus hijos. Durante la sesión, Mateo se acercó a ella emocionado, mostrando los dibujos que había hecho sobre dinosaurios y planetas. «Mira, mamá, he aprendido tantas cosas hoy». Valeria lo abrazó, orgullosa de su curiosidad y dedicación. «Eso es maravilloso. Mateo. Me encanta verte aprender y disfrutar cada día». De regreso al apartamento, Valeria se dedicó a organizar su hogar. Cada objeto, cada mueble y cada rincón reflejaban el esfuerzo y la dedicación que había invertido en construir un espacio seguro y acogedor. La independencia económica le permitía decidir sobre cada detalle, desde la decoración hasta la distribución del espacio, asegurando que Mateo creciera en un ambiente estimulante y armonioso. Por la tarde, después de la escuela, Valeria y Mateo caminaron por el parque cercano. Mateo corría, reía y jugaba con otros niños, mientras Valeria lo observaba con tranquilidad. La paz que sentía era profunda. Ya no existían resentimientos, ni miedos, ni incertidumbre. Todo lo que había sufrido en el pasado se había transformado en una base sólida sobre la que podían construir su futuro. Mientras descansaban en un banco bajo la sombra de un árbol, Valeria reflexionó sobre su viaje. Recordó las noches en las que lloraba en silencio, los días en los que trabajaba hasta tarde para ahorrar dinero, las decisiones difíciles que había tomado por el bienestar de Mateo. Todo eso la había llevado a este momento. Libertad, estabilidad y un hogar lleno de amor. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana con una taza de té. Miró las luces de Madrid reflejadas en la calle y respiró profundamente, sintiendo cómo la tranquilidad y la satisfacción llenaban su corazón. Su vida ya no dependía de la aprobación ni de las decisiones de Andrés. Cada elección, cada logro y cada sonrisa de Mateo eran la prueba de que había construido un futuro sólido y prometedor. Valeria comenzó a escribir en su diario. Hoy siento que la vida nos ha dado la oportunidad de crecer y florecer. Mateo y yo hemos creado un hogar lleno de amor, confianza y libertad. He aprendido que la verdadera felicidad no proviene de aferrarse al pasado, sino de construir con esfuerzo y dedicación un presente y un futuro que nos llenen de esperanza. Cada día es una oportunidad para aprender, compartir y disfrutar de nuestra independencia. Los días siguientes transcurrieron con una armonía gratificante.
Valeria equilibraba el trabajo, las actividades comunitarias y el tiempo con Mateo. Cada día su confianza en sí misma y en su capacidad para enfrentar desafíos aumentaba. Su relación con Andrés era cordial, basada en la cooperación por Mateo, sin resentimientos ni tensiones innecesarias. Un fin de semana, Valeria organizó una pequeña reunión en su apartamento con otras madres y sus hijos. Compartieron experiencias, juegos y consejos. Mateo jugaba felizmente con otros niños mientras Valeria intercambiaba ideas sobre crianza consciente y desarrollo personal. La sensación de comunidad y apoyo mutuo la llenaba de alegría y le confirmaba que su camino hacia la independencia y la felicidad era el correcto. Al final del día, mientras recogía los juguetes y preparaba la cena, Valeria se permitió un momento de reflexión. Comprendió que su verdadera victoria no residía solo en haber logrado estabilidad financiera o un hogar propio, sino en haber creado una vida llena de propósito, amor y crecimiento constante. La independencia, la resiliencia y la capacidad de amar libremente eran los pilares de su nueva vida. Cuando finalmente se acostó junto a Mateo, sintió una paz profunda. Cerró los ojos con una sonrisa, consciente de que habían construido juntos un futuro lleno de esperanza, oportunidades y felicidad. Su historia de dolor y traición se había transformado en un relato de fuerza, aprendizaje y realización personal. Valeria sabía que la vida aún tendría desafíos, pero ahora estaba equipada con todas las herramientas necesarias para enfrentarlos: amor propio, independencia, claridad y sobre todo, la certeza de que Mateo y ella podían construir cualquier futuro que desearan. En la calma de la noche, madre e hijo dormían en su hogar, seguros, libres y plenos. La nueva vida que habían creado no solo era un refugio físico, sino un espacio de realización emocional, profesional y personal. Cada amanecer traía nuevas oportunidades y cada día reforzaba la confianza de Valeria en que habían alcanzado la verdadera felicidad, vivir con libertad, propósito y amor. El verano estaba llegando a Madrid, y con él una sensación de renovación en el aire. Valeria despertó temprano como siempre, pero esta mañana había algo diferente, una energía ligera, vibrante que parecía recorrer cada rincón de su apartamento. Mateo ya estaba levantado, rebosante de entusiasmo por el campamento de verano al que asistiría ese día. «Mamá, hoy vamos a aprender sobre los planetas», exclamó Mateo mientras desayunaba cereal y frutas frescas. «Eso suena increíble, Mateo», respondió Valeria, sonriendo mientras le servía un poco de jugo de naranja. «Recuerda llevar tu cuaderno y tus lápices de colores». Mientras acompañaba a Mateo al transporte que lo llevaría al campamento, Valeria observaba cómo su hijo interactuaba con los demás niños, curioso y sociable. Sentía un orgullo silencioso. Su dedicación, paciencia y amor habían permitido que Mateo creciera confiado y seguro, capaz de enfrentar nuevos desafíos con entusiasmo. Al regresar a su apartamento, Valeria se sentó frente a su computadora para revisar los avances de su agencia y su blog. Había llegado a un punto en el que su vida profesional y personal se complementaban perfectamente, su trabajo le permitía crecer. Mientras que sus proyectos personales, enfocados en la crianza consciente y la independencia, le daban satisfacción emocional y conexión con otras mujeres que compartían sus experiencias. Su blog había empezado a recibir invitaciones para participar en charlas, talleres y colaboraciones con otras madres y profesionales de la educación. La oportunidad de compartir su historia en público le resultaba gratificante y significativa. No era solo la narración de su vida, era un mensaje de empoderamiento, resiliencia y esperanza para quienes enfrentaban situaciones similares. Esa tarde Valeria recibió un correo de la directora de un centro cultural local, invitándola a liderar un taller de desarrollo personal y crianza independiente. La propuesta la emocionó.
Sería la oportunidad de consolidar su rol como referente para otras madres y ampliar su impacto en la comunidad. Tras aceptar, empezó a planificar el contenido, seleccionando ejercicios prácticos, ejemplos personales y dinámicas interactivas para mantener a los participantes comprometidos y motivados. Cuando Mateo regresó del campamento, su entusiasmo era contagioso. «Mamá, hoy aprendimos sobre Marte y Júpiter», dijo mientras le mostraba los dibujos y notas que había tomado. «Mira cómo dibujé los planetas». Valeria lo abrazó y lo felicitó. «Qué maravilloso, Mateo. Me encanta ver cuánto aprendes y disfrutas cada día. Estoy orgullosa de ti». Después de cenar, mientras recogían los materiales del campamento y organizaban su rutina nocturna, Valeria reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado. 3 años atrás, la traición y la incertidumbre habían marcado su vida. Ahora, la independencia, la estabilidad y la felicidad eran parte de su día a día. Su relación con Andrés estaba definida y limitada por la cooperación para el bienestar de Mateo, sin resentimientos ni conflictos innecesarios. Al acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana con su diario, anotando pensamientos y reflexiones. «Hoy siento que hemos alcanzado un nuevo nivel de estabilidad y libertad. Mateo y yo hemos construido un hogar lleno de amor y aprendizaje. Estoy lista para aprovechar nuevas oportunidades, asumir nuevos retos y seguir creciendo profesional y personalmente. Cada paso que damos es un recordatorio de nuestra resiliencia y de nuestra capacidad para crear un futuro brillante». Los días siguientes, Valeria se centró en consolidar sus proyectos. En la agencia, asumió un rol más proactivo en la creación de estrategias y campañas, demostrando habilidades de liderazgo y organización que la hicieron destacar. Su blog y talleres comenzaron a atraer más atención, generando una red de contacto más amplia y significativa. Además, Valeria empezó a involucrarse en actividades sociales y culturales del barrio. Asistía a reuniones comunitarias, colaboraba en proyectos de educación infantil y participaba en iniciativas de apoyo a familias monoparentales. Estas experiencias no solo le proporcionaban satisfacción personal, sino que también fortalecían su sentido de pertenencia y propósito, reafirmando que la independencia no significaba aislamiento, sino conexión y colaboración con los demás. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Mateo corrió hacia un grupo de niños que jugaban a construir una maqueta de un sistema solar con materiales reciclados. Valeria observaba con orgullo y felicidad cómo su hijo se integraba, compartía ideas y aprendía de otros niños. Ella entendía que su papel no era controlar cada aspecto de su vida, sino proporcionar el entorno, los recursos y el apoyo necesarios para que Mateo creciera confiado, creativo y autónomo. De regreso a casa, Valeria organizó sus planes para el taller de desarrollo personal. Redactó materiales, preparó ejemplos prácticos de su experiencia y pensó en cómo involucrar a las participantes de manera significativa. Su objetivo era transmitir no solo conocimientos, sino también inspiración y motivación, mostrando que la independencia y la resiliencia se construyen paso a paso, con esfuerzo, amor propio y determinación. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria reflexionó sobre su trayectoria. Recordó las lágrimas, el miedo y la incertidumbre de los primeros días tras la traición, recordó las decisiones difíciles, los sacrificios y los momentos de soledad. Cada experiencia había sido una lección, una oportunidad para crecer y fortalecerse. Ahora se sentía plena, segura y capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. El silencio de la noche envolvía el apartamento mientras Valeria se sentaba frente a la ventana, contemplando las luces de Madrid. Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza por Mateo, por su independencia, por las oportunidades que se abrían ante ella y por la capacidad de crear un futuro brillante y seguro
Con una sonrisa tranquila, Valeria cerró los ojos sintiendo que cada amanecer traería nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes y momentos felices. La mujer que había enfrentado traición y dificultades ahora caminaba con paso firme hacia un futuro lleno de posibilidades, sabiendo que junto a Mateo podían construir una vida plena, libre y llena de esperanza. En la calma de la noche, madre e hijo dormían tranquilos, seguros y confiados. La nueva vida que habían creado era un espacio de realización personal, independencia y amor. Cada día era un nuevo comienzo, y cada decisión reflejaba la fuerza, la resiliencia y la claridad que Valeria había cultivado con paciencia y determinación. El otoño regresaba a Madrid con su aire fresco y los colores cálidos de las hojas cayendo de los árboles. Valeria despertó temprano. Como siempre, pero esta mañana no había la rutina habitual de prisas o dudas. En lugar de eso, sentía una claridad y serenidad que la acompañaban desde hacía semanas. 3 años de esfuerzo, de reconstrucción y de amor propio la habían llevado hasta este punto. Era el momento de tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio con Andrés. Mateo estaba listo para la escuela. Con su mochila y su sonrisa radiante. «Mamá, hoy tenemos taller de arte», exclamó mientras se ajustaba la chaqueta. «Qué bien, Mateo. Disfruta mucho y recuerda compartir tus ideas con tus compañeros», respondió Valeria, abrazándolo con ternura. Mientras lo veía salir, Valeria pensaba en todo lo que había logrado desde que decidió quedarse por su hijo. No había sido fácil. Noches en vela, jornadas de trabajo interminables, momentos de soledad y dudas. Pero cada sacrificio había valido la pena. Había construido su independencia financiera, comprado un apartamento a su nombre, desarrollado su carrera y, sobre todo, creado un entorno seguro y lleno de amor para Mateo. Ese día, Valeria se reunió con su abogada para ultimar los detalles del divorcio. La decisión ya no estaba cargada de miedo ni de resentimiento, era una elección consciente basada en la claridad de que su matrimonio había llegado a su fin, y que ella y Mateo merecían vivir plenamente. Revisaron los documentos, acordaron términos y fechas, y Valeria sintió como un peso invisible se levantaba de sus hombros. La libertad y la paz que había construido se consolidaban con esta decisión. Al salir del despacho, Valeria caminó por las calles de Madrid sintiendo la brisa fresca del otoño. Observaba a las familias, los niños jugando, las parejas caminando de la mano. Y sentía un profundo agradecimiento por la vida que había construido. Ya no era la mujer insegura de antaño, ahora era fuerte, independiente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Cada paso que daba era un recordatorio de su crecimiento y de su capacidad para tomar decisiones por sí misma y por Mateo. Durante la tarde, Valeria preparó la cena y revisó los deberes de Mateo. Mientras lo ayudaba, recordó los momentos de tristeza y duda tras descubrir la traición de Andrés. Recordó cómo cada lágrima se había convertido en impulso, cómo cada miedo había sido transformado en fuerza. Y ahora sentía que estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida con serenidad, sin rencor ni reproches, solo con la certeza de que habían llegado a su fin de manera natural. Después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana, contemplando las luces de Madrid y reflexionando sobre el pasado y el futuro. Escribió en su diario: «Hoy entiendo que la verdadera fortaleza no está en resistir el dolor, sino en transformarlo en acción y claridad. He aprendido a amarme a mí misma, a proteger a Mateo y a construir un hogar lleno de paz y amor. La decisión de divorciarme no es un acto de derrota, sino de liberación y responsabilidad. Estoy lista para comenzar un nuevo capítulo sin resentimientos, solo con gratitud y esperanza». Esa noche Valeria se permitió un momento de introspección profunda. Recordó cómo durante años había sentido miedo de estar sola, de enfrentar la vida sin Andrés.
Ahora, comprendía que la soledad no era sinónimo de vacío, sino de libertad y autoconocimiento. Su vida estaba llena, su hijo, su trabajo, sus amigas, sus proyectos y su propia independencia formaban un mundo rico y satisfactorio. El día del divorcio, Valeria llegó al juzgado. Con la serenidad de quien sabe lo que quiere y lo que merece. Andrés estaba allí visiblemente nervioso, pero Valeria lo saludó con cortesía y calma. No había reproches en su mirada. Solo determinación. Durante la audiencia todo se desarrolló con normalidad, los términos acordados, la custodia de Mateo, la división de bienes. Cada paso fue ejecutado con tranquilidad. Sin dramas ni confrontaciones innecesarias. Al finalizar, Valeria sintió un alivio profundo. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de su corazón. No había rabia ni resentimiento. Solo la paz que viene de haber tomado decisiones conscientes y justas. Andrés se despidió y Valeria lo observó alejarse sin ningún deseo de retenerlo. Sabía que lo importante no era él, sino la vida que había construido junto a Mateo, y que esa vida era ahora completamente suya. Madrid estaba bañada por la luz dorada de la tarde. Desde el ventanal del apartamento en la calle de Alcalá, Valeria Torres observaba el